Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son ampliamente reconocidos como los 4 evangelios canónicos, que conforman las Biblias cristianas. Estos textos han sido históricamente los más difundidos, aprobados y utilizados en la tradición cristiana. Sin embargo, el hecho de que sean los más conocidos no significa que fueran los únicos escritos sobre la vida de Jesús. En realidad, existen muchos otros evangelios, llamados apócrifos, que también fueron valorados y ampliamente utilizados por diversas comunidades cristianas antiguas. Estos textos apócrifos ofrecen perspectivas alternativas, y en algunos casos, bastante influyentes sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Uno de los textos apócrifos más antiguos y de mayor influencia es el Evangelio del Hermano de Jesús, también conocido como Protoevangelio de Santiago, Libro de Santiago o Nacimiento de María, Revelación de Santiago. Este evangelio circuló en diversas lenguas a lo largo de la antigüedad, incluyendo el griego, el latín, el siríaco, e influyó profundamente tanto en el cristianismo como en el islam, especialmente en relación a la figura de María. El Evangelio de Santiago no solo introduce nuevas narrativas sobre los familiares de Jesús, incluidos sus abuelos, sino que también detalla eventos significativos como el momento exacto del nacimiento de Jesús y las circunstancias en torno a la vida de María y José. Este texto fue leído por grandes figuras como Orígenes de Alejandría en el siglo III y contribuyó significativamente a la construcción de la teología mariana. En este vídeo, exploraremos la fascinante narrativa de este evangelio apócrifo e investigaremos el contexto histórico en el que fue producido. Discutiremos cuestiones importantes, como quién realmente escribió este texto, cuáles fueron las motivaciones detrás de su redacción y por qué no fue incluido en el canon bíblico. Además, haremos un análisis de cómo estas historias adicionales sobre María y la familia de Jesús han influido en la percepción popular y teológica de la Virgen María a lo largo de los siglos. Antes de comenzar, un rápido mensaje. Este vídeo está patrocinado por Glamour Davia, una tienda especializada en semijoyas con 10 capas de oro blanco y una garantía de 2 años. La tienda realiza entregas en cualquier lugar, y puedes usar el cupón YouTube 20 para obtener un descuento del 20% en toda la tienda. El enlace está en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Ahora, volvamos al tema central, el Evangelio de Santiago. El contenido del Evangelio de Santiago comienza con la introducción de un personaje llamado Joaquín, que no aparece en los evangelios canónicos. Joaquín es descrito como un hombre muy rico y devoto, que hacía grandes ofrendas en el templo de Jerusalén tanto por sí mismo como por el pueblo. Sin embargo, su falta de hijos se convirtió en motivo de profunda tristeza, especialmente después de que otro hombre en el templo le cuestionara sobre esto. Joaquín decide entonces aislarse en el desierto en ayuno, clamando a Dios para que le concediera un hijo. Al mismo tiempo, su esposa Ana también sufría por la infertilidad, una condición que la llevaba a la desesperación al punto de llorar al ver un simple nido de gorriones. Ana, temiendo no solo permanecer sin hijos, sino también perder a su esposo, que estaba en el desierto desde hacía 40 días, oraba fervorosamente para que su vientre fuera bendecido. La narrativa toma un giro positivo cuando ambos son visitados por ángeles, quienes les anuncian que tendrán un hijo destinado a ser conocido en todo el mundo. Esa niña sería María, la misma María que conocemos como la Madre de Jesús. El Evangelio de Santiago no se detiene ahí, detalla la peculiar infancia de María. Desde pequeña, María es colocada en un santuario dentro de su casa para evitar cualquier tipo de contaminación con el mundo exterior. A los 3 años, es llevada al templo de Jerusalén, donde es criada hasta los 12 años, recibiendo alimento de las manos de un ángel. Con la proximidad de la pubertad, surge la cuestión de dónde debería vivir, ya que su primera menstruación la haría impura según la Torá, y por lo tanto, no podría permanecer en el templo. Los sacerdotes buscan entonces orientación divina y concluyen que María debe ser entregada a un viudo. El elegido es José, un hombre ya mayor y padre de otros hijos, quien acepta a regañadientes la responsabilidad debido a su avanzada edad. Después de 6 meses trabajando en la construcción de casas, José finalmente regresa a su hogar solo para descubrir que su esposa está embarazada. Inicialmente, José entra en un estado de total desesperación. Se castiga a sí mismo, se golpea el rostro, se arroja al suelo y se culpa por lo ocurrido.
Se pregunta por qué recibió a María, aún virgen, del templo del Señor y no la vigiló adecuadamente. Luego comienza a culpar a María también, cuestionando cómo alguien que fue criada en el Santo de los Santos y recibió alimento directamente de la mano de un ángel podría haber manchado su alma. José cree que María se involucró con otro hombre, pero a pesar de eso, decide no llevarla al tribunal, lo que probablemente resultaría en un apedreamiento. En su lugar, opta por repudiarla en secreto y planea abandonarla silenciosamente. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, un ángel aparece en un sueño y le revela que el hijo en el vientre de María fue concebido por el Espíritu Santo y que debería llamarse Jesús, quien salvará al pueblo de sus pecados. Con esta revelación, José agradece a Dios y permanece junto a María. Pero la situación no se resuelve por completo. La comunidad local comienza a sospechar del aislamiento de María, quien rara vez salía de casa desde que quedó embarazada. También notan cambios extraños en el comportamiento de José. Un sacerdote, desconfiado, descubre que María está embarazada y lleva a la pareja al tribunal para someterlos al proceso llamado el agua de la refutación del Señor. Este ritual hace referencia a las aguas de maldición mencionadas en el Antiguo Testamento, donde, si una mujer era culpable de adulterio, el agua ceremonial que tomaba causaría efectos adversos en su cuerpo. Sin embargo, tanto José como María pasan ilesos la prueba, lo que confirma su inocencia. Poco después, un nuevo desafío surge para la pareja. El emperador romano convoca un censo, obligando a José a viajar a Belén, un viaje extenuante para María, quien ya está en los últimos meses de su embarazo. Durante el viaje, María entra en trabajo de parto y se ven obligados a detenerse y refugiarse en una cueva. Mientras María permanece en la cueva con los otros hijos de José, él va a Belén en busca de una partera para ayudar en el nacimiento del niño Jesús. En este punto, el Evangelio de Santiago cambia inesperadamente la narrativa, pasando de la tercera a la primera persona, en la voz del propio José. Él describe una visión surrealista, donde todo a su alrededor parece detenerse: el aire, los pájaros, los trabajadores, los animales e incluso la corriente de un río. José se da cuenta de que el mundo se congeló por un momento, y al retomar su curso, comprende que el niño ha nacido. José continúa su búsqueda de una partera y finalmente encuentra una en una ciudad cercana. Cuando llegan a la cueva, una nube luminosa cubre el lugar y al acercarse, la nube se disipa, revelando una luz intensa que nadie puede soportar mirar directamente. Cuando la luz desaparece, María está allí, con el bebé en sus brazos. La partera, asombrada, sale corriendo para contarle a todos sobre el milagro que presenció. Pronto, una mujer llamada Salomé, al escuchar el relato de la partera, duda que una virgen haya podido dar a luz. Decide ir a la cueva para verificarlo por sí misma, declarando que no lo creerá hasta que inserte su dedo y verifique la virginidad de María. Al hacerlo, se da cuenta de que María realmente permaneció virgen, incluso después del parto. En un gesto de arrepentimiento, Salomé cae hacia atrás, y su mano comienza a arder. Desesperada, clama a Dios por perdón, y un ángel aparece, instruyéndola a tocar al niño Jesús con su mano. Cuando Salomé obedece, su mano se cura instantáneamente, y ella reconoce a Jesús como un gran rey destinado a Israel. La familia luego retoma su viaje hacia Belén. Sin embargo, otro peligro se avecina. El rey Herodes, al enterarse por los magos de Oriente del nacimiento de un nuevo rey, ordena la matanza de todos los niños de 2 años o menos en la región. María, temiendo por la vida de Jesús, lo esconde en un pesebre. Isabel, prima de María y madre de Juan el Bautista, también busca un escondite para proteger a su hijo, pero no encuentra un lugar seguro. Desesperada, clama a Dios, y una montaña se abre para albergarlos, con un ángel custodiando la entrada. Mientras tanto, en Jerusalén, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es acusado por Herodes de esconder a su hijo y es asesinado en el templo. Su sangre se convierte en piedra, y el pueblo lamenta su muerte durante 3 días. La historia del Evangelio de Santiago termina con la elección de un nuevo sacerdote y la continuación del viaje de María, José y Jesús. Este relato puede parecer bastante extraño y lleno de eventos, como mínimo, curiosos, pero muchas de sus peculiaridades tienen sentido cuando entendemos el contexto histórico en el que fue escrito.
Esto no significa que el texto se vuelva más creíble, pero nos ayuda a comprender mejor las razones detrás de su creación y el impacto significativo que tuvo en la historia del cristianismo, incluso sin haber sido incluido en la Biblia. Podemos dividir esta contextualización en 3 cuestiones principales. La primera cuestión es, ¿por qué alguien escribiría un libro específicamente sobre el nacimiento de Jesús? La segunda es, ¿por qué se le da tanta énfasis a la pureza y a la virginidad de la madre de Jesús? Y la tercera cuestión es, ¿por qué este libro no fue incluido en la Biblia? Empecemos, entonces, por la primera cuestión. ¿Cuál es la motivación para escribir un libro sobre el nacimiento de Jesús? De hecho, antes de eso, vale la pena preguntar, ¿quién escribió este libro sobre el nacimiento de Jesús? ¿Cuál es su verdadera autoría? Aunque el libro afirme que fue escrito por Santiago de Jerusalén, hermano de Jesús, esa atribución es casi con seguridad falsa. La primera mención inequívoca de este libro en la documentación histórica aparece en un texto de Orígenes de Alejandría, del siglo III después de Cristo. El manuscrito más antiguo preservado es del III o IV siglo, conocido como el Pergamino V de Bodmer. Además, el análisis del texto sugiere que el autor se basó en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, y no en testimonios de primera mano, lo que sería de esperar si Santiago realmente hubiera escrito el libro. El texto también contiene muchas imprecisiones sobre las costumbres y la geografía de Judea, lo que indica que el autor no era nativo de la región. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza quién escribió el texto, pero podemos descartar que haya sido Santiago, el hermano de Jesús. Volviendo a la pregunta principal, ¿por qué alguien escribiría un libro sobre el nacimiento de Jesús? El consenso entre los historiadores es que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los 4 evangelios canónicos. Curiosamente, este evangelio no menciona nada sobre la infancia de Jesús, comenzando directamente con su bautismo por Juan el Bautista y avanzando hacia su vida pública, milagros y predicaciones. Este desinterés por la infancia de Jesús puede reflejar el desinterés inicial de los primeros cristianos por ese periodo de su vida. Las cartas de Pablo, por ejemplo, que son algunos de los textos más antiguos del Nuevo Testamento, tampoco muestran interés por la infancia de Jesús, mencionando solo que él nació de una mujer. Esta es la única referencia de Pablo a la infancia de Jesús. Sin embargo, a medida que el cristianismo se desarrolló y alcanzó nuevos públicos, la curiosidad por la vida de Jesús antes de los 30 años y los orígenes de su familia también creció, lo que incentivó la creación de nuevos textos sobre el tema. Los evangelios de Mateo y Lucas, que claramente conocían el evangelio de Marcos, no siguieron su enfoque de ignorar la infancia de Jesús. Ambos incluyeron relatos sobre la infancia de Jesús, pero esos relatos son bastante distintos. Mateo, por ejemplo, menciona la visita de los magos del Oriente, la masacre de los inocentes en Belén y la huida a Egipto. Lucas habla de la visita de los pastores, la presentación de Jesús en el templo y el episodio en que Jesús es olvidado en Jerusalén a los 12 años. Las genealogías de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas también difieren considerablemente, lo que indica que, cuando estos evangelios fueron escritos, no había una narrativa consolidada sobre los primeros años de Jesús. El Evangelio de Santiago, que mencionamos anteriormente, es un ejemplo de un texto que buscó llenar esos vacíos. Este evangelio no solo combina diferentes relatos de la infancia encontrados en Mateo y Lucas, sino que también retrocede en el tiempo para hablar sobre el origen y la formación de la familia de Jesús, incluyendo cómo María conoció a José y cómo ella vino al mundo. Esto nos lleva a la segunda cuestión. ¿Por qué escribir sobre el nacimiento y la infancia de María? Si viste el vídeo sobre las evidencias históricas de Jesús, deberías recordar historias antiguas, reproducidas por autores griegos, romanos y judíos, que sembraban dudas sobre la virginidad y la condición social de María. Celso, por ejemplo, ridiculizaba el cristianismo al afirmar que Jesús era, en realidad, hijo de una campesina pobre que tuvo una aventura con un soldado romano llamado Pantera. El Evangelio de Santiago parece responder directamente a estos rumores anticristianos. El autor se asegura de negar que María fuera una campesina pobre, afirmando que ella era hija de un hombre rico, Joaquín, y que su actividad de hilar era un acto religioso, no un medio de subsistencia. Además, el Evangelio enfatiza la virginidad de María antes y después del nacimiento de Jesús,
incluyendo una especie de examen ginecológico realizado por Salomé para disipar cualquier duda. Este evangelio es el registro más antiguo que tenemos de la idea de la virginidad perpetua de María. Para proteger aún más la virginidad de María, el autor explica que los hermanos de Jesús mencionados en otros textos del Nuevo Testamento eran, en realidad, hijos de José de un matrimonio anterior. Esta idea es ampliamente aceptada por las iglesias ortodoxas orientales. Sin embargo, en la tradición católica occidental, esta idea fue rechazada ya en el siglo IV. En Occidente, en tiempos de gran valorización del celibato y la castidad, surgió otra explicación para los hermanos de Jesús, sugiriendo que ellos eran, en realidad, primos de Jesús. Esta interpretación protegía la virginidad perpetua tanto de María como de José. Aunque esta idea dificultó la circulación del Evangelio de Santiago en Occidente, el texto fue condenado oficialmente en el siglo V. Curiosamente, una adaptación de este Evangelio, llamada Evangelio de Pseudo-Mateo, circuló bastante en latín posteriormente. Finalmente, llegamos a la última cuestión. ¿Por qué este libro no está en las Biblias actuales? La idea de que los hermanos de Jesús eran hijos de José no es suficiente para explicar su exclusión. El Evangelio de Santiago nunca fue incluido en ninguna lista antigua de libros canónicos y nunca formó parte de ninguna Biblia antigua. Sin embargo, esto no significa que no haya tenido un impacto significativo en la historia del cristianismo. La historia del arte, como podemos observar, muestra de manera bastante clara la profunda influencia del Evangelio de Santiago en la imaginación cristiana a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad hasta el Renacimiento, la escena de la Natividad de Jesús, a menudo representada en una gruta, es un ejemplo notable de esta influencia. De manera similar, los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, son figuras recurrentes en las obras de arte, y la celebración de San Joaquín y Santa Ana, el 26 de julio, refleja el reconocimiento continuo de estas figuras en la liturgia católica. Además, como se discutió anteriormente, el Evangelio de Santiago anticipa varias doctrinas importantes dentro del catolicismo. Entre ellas, la doctrina de la virginidad perpetua de María y el carácter milagroso de su concepción, que culminaron en el dogma de la Inmaculada Concepción de María, formalizado en el siglo XIX. El impacto de este Evangelio es tan significativo que, como se mencionó al principio, sus narrativas sobre María también tienen eco en el Islam. En el Corán, María es criada en un santuario, recibe sustento milagroso y presenta varios paralelos con el apócrifo cristiano. Por lo tanto, la influencia del Evangelio de Santiago es innegable. Sin embargo, la razón exacta de su exclusión del canon bíblico sigue siendo oscura. Es desafiante determinar con precisión por qué un libro fue excluido de los cánones cristianos, que han variado a lo largo del tiempo y aún existen en diferentes formas alrededor del mundo. El Evangelio de Santiago puede haber llegado demasiado tarde a la discusión, posiblemente a mediados del siglo II o a principios del siglo III. La duda sobre la autenticidad de su autoría también puede haber contribuido a su exclusión. Las autoridades cristianas podrían haber cuestionado la validez del Evangelio, dudando de que realmente fuera escrito por Santiago. Además, los elementos más sorprendentes, como el examen ginecológico de Salomé o las escenas mágicas, como la montaña que se abre para proteger a Isabel y Juan Bautista, podrían haber suscitado dudas sobre la veracidad y la credibilidad del texto. Así, es difícil determinar con certeza las razones de su exclusión. No obstante, sabemos que el Evangelio de Santiago fue ampliamente leído, copiado, traducido e influyente, aunque nunca obtuvo el estatus de libro sagrado o canónico. Este libro es crucial para entender diversos aspectos de la historia del cristianismo y sigue siendo un texto fascinante. Recomiendo la lectura de la traducción al portugués realizada por Frederico Lourenco, publicada en una edición bilingüe por Compañía das Letras. El enlace está disponible en la descripción para quienes deseen revisarlo. Si hay interés en explorar más sobre estos evangelios, el canal puede producir vídeos adicionales sobre textos apócrifos, como el Evangelio de la Infancia de Tomás, que aborda la juventud y los hechos de Jesús. Es un texto igualmente interesante, que puede ser tema para futuras producciones. No olviden dejar en los comentarios qué más les gustaría ver, dar me gusta al vídeo, suscribirse al canal y compartir con amigos y familiares.
Fortalezcamos el canal y mantengámoslo actualizado. Hasta el próximo vídeo.